Buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Casa de la Cultura Jurídica, ministro Eugenio Guerrero López, tiene el honor de presentar la conferencia magistral Presunción de Inocencia en el Sistema Acusatorio, y va a impartir el señor magistrado del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Miguel Ángel Aguilar López, de quien me voy a permitir leer una síntesis curricular de su muy amplia trayectoria. Cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo el grado de maestro en Ciencias Penales en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Tamaulipas, posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México y máster internacional de Derecho Penal, Constitución y Derechos en la Universidad Autónoma de Barcelona, España, especialización judicial y en Derecho Constitucional y Amparo, taller de los derechos humanos en México, tratados internacionales, legislación nacional y jurisprudencia, didáctica básica, materiales y recursos didácticos para la enseñanza y de evaluación del aprendizaje en el Instituto de la Judicatura Federal, retórica y argumentación judicial, etimología superior del castellano enfocado al vocabulario jurídico, Suprema Corte de Justicia de la Nación, especialidad en delitos, procedimientos penales y ejecución de sanciones, diplomado universitario en delitos, procedimientos penales y ejecución de sanciones en la Universidad Iberoamericana, curso de metodología de la investigación jurídica y actualización en las materias penal y civil en la Facultad de Derecho de la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, actualización y perfeccionamiento para jueces de distrito del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídicas e Institutos de la Judicatura Federal, taller introductorio al conocimiento de los derechos humanos y su relación con el sistema de justicia penal del Instituto Nacional de Ciencias Penales, entre muchos otros. Ha publicado los artículos Los elementos del tipo en relación a las últimas reformas de los artículos 16 y 19 constitucionales, litis cerrada en materia penal, debe suplirse la diferencia de la queja a favor del ofendido o víctima del delito cuando éste es el quejoso en el juicio del amparo, reflexiones sobre la delincuencia organizada y muchos otros más. Ha sido distinguido por excelente desempeño académico, Universidad de las Américas, miembro fundador de la especialidad en Derecho Procesal Penal, Instituto Nacional de Estudios Superiores de Derecho Penal AC, y miembro de la Comisión de Estudios de la Propuesta de Reforma Penal del Ejecutivo Federal en 2001, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dentro del Poder Judicial de la Federación ha sido secretario del Juzgado Noveno y 12º de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, secretario del Primer Tribunal Unitario del 12º Circuito, secretario del Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, juez primero de distrito en el Estado de Tamaulipas, juez primero del distrito en materia penal en el Distrito Federal, magistrado del Cuarto Tribunal Unitario del 10º Circuito, magistrado del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, magistrado del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, magistrado del Sexto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito y magistrado del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Fue nombrado magistrado del circuito en abril de 1999 y la fecha de ratificación como magistrado del circuito fue en 2005. Me enorgullece en presentar al magistrado y cederle el uso de la voz al magistrado Miguel Ángel Aguilar López, y lo recibes con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es para mí un orgullo el poder estar compartiendo esta tarde de mi vida junto con ustedes. Aun cuando físicamente no lo pueda hacer, reciba a cada uno de ustedes de manera especial mi saludo. Agradezco al señor director de la Casa de la Cultura, quien ha leído una currícula que con toda seguridad la han de sacar de alguna página de algún lugar, y el señor licenciado José Alfredo Anguiano Cortés, quien me hizo el favor de invitarme y el poder saludar a muchos de ustedes, a quienes les tengo mucho aprecio, a mi amigo Elías, ahora mismo a Francisco, que fue mi compañero secretario. Sin más preámbulos, tratemos de hacer algunas reflexiones. Estamos muy lejos de dar conferencias o de dar clases o dar cátedras. Quiero hacer reflexiones con ustedes.
Cuando logro presidir en los últimos tiempos algún examen doctoral, me he dado por preguntarle a los últimos 3 alumnos en los que fui presidente del jurado, cuando estos demuestran una enorme sapiencia y un enorme conocimiento sobre el tema que escriben, decirles, ¿qué le puedo preguntar? Si es incuestionable que el tema lo domina, que su tesis tiene alta calidad. Yo quisiera preguntarle, porque es una pregunta que me formulo, ¿qué es el derecho y para qué sirve el derecho? Una pregunta que trato de transmitir constante y permanentemente, en nuestra propia visión, en nuestra propia óptica como juristas. También yo preguntaría el por qué y el para qué de una reforma en el sistema procesal penal. En el año 2008, y hace algunos años, se ha propuesto una reforma constitucional para que en México se instituya un sistema acusatorio y oral. ¿Habría o no necesidad de esta reforma? ¿A qué se debe? ¿Qué acontece? ¿Qué se espera de esta reforma? ¿Cuál sería el aparato crítico, propositivo y no propositivo de lo que se habla en el propio México ante los ojos de los académicos y ante los visores de la Organización de las Naciones Unidas o los capacitadores que vienen de otras partes del mundo acerca de lo que están presenciando en nuestro país? También somos testigos presenciales de 2 grandes reformas en el año 2011, muy importantes. Una reforma a los derechos humanos y una nueva perspectiva del juicio de amparo. Precisamente esta visión del juicio de amparo, la ley reglamentaria inició el 2 de abril y con vigencia al día siguiente, se publicó el 2 de abril, con vigencia al día siguiente. ¿A qué tiempo estamos nosotros? Abril, mayo, junio, 2 meses y medio más o menos, ¿no? Y me imagino en este contexto, se los digo en sentido coloquial, muchas veces empleo la palabra en sentido figurado, que creo que es como haberme subido a uno de los carritos de las ferias, estas que existen en todos los pueblos y en todas las ciudades, a los carritos chocones, ¿no? Y que el carro está chocando para acá y para allá y nadie toma un rumbo o toma una dirección. Y pertenezco a un comité de ética judicial con el ministro Mariano Azuela, y hace el señalamiento acerca de la ley de amparo una de las magistradas que está con nosotros en este comité, que somos muy pocos magistrados, 5, y los demás son filósofos, sociólogos y gente muy destacada en distintas áreas. El tema de los derechos humanos, la nueva ley de amparo y el sistema acusatorio, se me figura que es como si todos los jueces de este país estuvieran en una jaula. En una jaula, y de repente entran en vigor estas leyes, abren la jaula y algunos jueces salen raudos, salen veloces, salen así en super estampida. Desafortunadamente muchos se van y se estrellan en los vidrios, en las paredes y en los cables, ¿verdad? Muy pocos, pero muy poquitos salen caminando, viendo su entorno, reflexionando acerca de los alcances, las propuestas, los contenidos ideológicos, filosóficos, sociológicos, científicos que repercuten, el del por qué y el para qué de estas propuestas. Pero lo más triste, lo más desalentador, la inmensa mayoría no quiere salir de la jaula. Ahí se queda. Y hablo de los jueces porque es a lo que a mí me compete.
pero podríamos poner a cualquier operador del propio derecho. Llámese litigantes, llámese profesores, llámese lo que quiera. El ministro presidente, que tuve oportunidad de saludarlo aquí en el aeropuerto, yo vengo así como que escondiéndome de mis compañeras magistradas y que no sepan que iba a salir del tribunal y me encuentro en el aeropuerto al presidente. Lo bueno que gentilmente no me preguntó a dónde iba, yo tampoco le pregunté a dónde iba él. Sí, dijo, la nueva perspectiva de un sistema acusatorio, los derechos humanos y la ley de amparo, es un reto en la justicia mexicana. Una nueva forma de pensar, decir y hacer en el derecho. Dice un juez colombiano, Miguel Ángel, el sistema acusatorio en los países latinoamericanos va a operar en 40, 50 años. Yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué, señor juez? Dice, porque es el tiempo en que tarda en que nos morimos, se muere la generación que viene y ya la tercera ya va a empezar a comprender estos aspectos. Yo le dije, pues fíjese que no le voy a dar ese gusto. Quiero redimensionar el aspecto ideológico, el marco ideológico que implica esta nueva tarea, esta nueva forma de hacer. Y surge una décima época. Una décima época que hoy leía en la mañana el discurso de ingreso a la Suprema Corte, el día que ingresó el ministro Pérez Dayán, en donde él sostenía que ser parte de la Corte implicaba redimensionar el aspecto de un anhelo de justicia en perspectiva de derechos humanos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué acontece? Una comisión que integramos hace 6, 7 años en la primera propuesta de un sistema acusatorio. Tuvimos la oportunidad de viajar a algunas partes del mundo y hacer un dictamen. Por cierto, quienes integramos esa comisión hoy ocupan posiciones muy altas en la Corte, en el Consejo o en el Tribunal Federal Electoral. Creo que les ha ido muy bien, o nos ha ido muy bien a todos. Señalábamos que el verdadero cáncer o los verdaderos problemas en el sistema procesal mexicano, así lo escribimos y así está sentado, era un problema de corrupción, una corrupción avasallante, una impunidad lacerante y una incultura en contra del derecho. Eso lo escribimos y lo firmamos. Por eso nosotros considerábamos que qué importa si es un sistema oral o un sistema escrito, si lo importante es el verdadero contexto de un sistema que pueda satisfacer los requerimientos de un proceso penal justo. La Corte habría escrito varios esquemas sobre garantías individuales, se había pronunciado perfectamente muy bien sobre la exacta aplicación de la ley, el debido proceso, ya habría una tesis de presunción de inocencia, indubio pro imputado, pro inculpado, non reformato impeius, nem bis in idem, la prohibición de retroactividad de la norma, lo más favorable para el acusado y una serie de principios perfectamente establecidos. Tal parece que sería redimensionar algunos de los aspectos más relevantes. Y en ese propio sentido, el contexto era de decir, como algunos dirían, pues ¿para qué nos peleamos si el camino correcto es a través de ser evangelista o ser católico? Si finalmente la idea es llegar a Dios. ¿Cómo redimensionar un sistema de justicia penal? Escuchemos primero a quien propone estas reformas. Los legisladores son muy interesantes cuando nos exponen sus razones y sus motivos. Es incuestionable y podríamos nosotros debatir con quien quisiera. Los derechos humanos resurgen, se redimensionan
hacia 1950, hace 63 años más o menos, después de la Segunda Guerra Mundial. La humanidad se horroriza de millones y millones de muertos. Dicen, oye, eso no se puede justificar. Si el contexto del mundo lo representa al ser humano, no se puede eliminar al ser humano. Hagamos un pacto entre las naciones en donde lo más importante sea la persona y de la persona su dignidad humana. Entendida como dignidad humana, ese preciado derecho a ser único, indivisible y irrepetible. El derecho, el primer derecho humano a ser diferente. ¿A quién? A todos los demás. Dije, ay, va a estar difícil. Si por principio de cuentas me enojo con mi esposa porque no guisa como mi mamá, porque no le gustan mis programas, porque no le gustan mis paseos, porque no le gusta eso o aquello. Y entonces el contexto del derecho a la diferencia. Y por ello ellos pactan y dicen, hagamos dos instrumentos o dos instituciones. La primera de ellas, reconozcamos en nuestras máximas leyes como países a los derechos humanos. Que quede inserto, verdaderamente inserto en nuestras cartas magnas, en nuestra Constitución, el tema de los derechos humanos. Bueno, un poquito tarde, pero ya está inserto los derechos humanos en el artículo 1 constitucional. E instituyamos tribunales internacionales de tutela y protección a los derechos humanos. Hoy en día hay 3. La Corte Interamericana, la Corte Europea y la Corte Africana de Derechos Humanos. Y sometámonos a sus decisiones. Y viene esta reforma importante en este propio contexto. Viene el alto comisionado, el observador de la Organización de las Naciones Unidas, y sostienen, oigan, ¿cómo pueden tener un proceso penal así? Tan atentatorio en contra de los derechos humanos. Un sistema inquisitorial en donde quien tiene la toma de decisión es el órgano de acusación. Donde no hay transparencia y publicidad. Eso no puede ser posible. No le dan ni copias al imputado. ¿Sí? No dejan que se comunique con su abogado. Pues eso no puede ser posible. Y viene una nueva redimensión. Y dice el poder legislador en nuestro país. Bueno, ¿cuál va a ser el sustento de un sistema acusatorio? 2 aspectos suficientes: públicos y transparentes. Ya, con eso. Una justicia de cara a una sociedad. Que la sociedad sea el censor de nuestro sistema de justicia. Me dice un joven que él busca por internet donde hay juicios orales. Me decía hace 2 semanas y vio en algún lugar, en algún punto cercano a la Ciudad de México. Llegó ahí, ¿verdad? Y le dijeron que no podía pasar con los celulares. Y dejó los celulares, pero le dijeron, pero tiene que dar una propina si no quiere que se pierdan los celulares. Entonces dio la propina. Pero como tardó mucho y hubo un receso, salió a comer y para regresar, le cobraron para regresar porque ya había cerrado la puerta. Y se quejó con quien presidía la diligencia y le dijo, no está alegando, sino voy a ordenar que lo expulse del lugar. Público y transparente, dice la propuesta. Vamos a hacer públicos los juicios y transparentes. Y obviamente que al hablar de transparente se busca la dignidad de todos los que concurren al juicio. Quién acusa, quién defiende, quién es testigo, quién es víctima, quién es el juzgador, de absolutamente todos. Se va a procurar un respeto restricto a la dignidad humana.
Sí, y hagamos algunos acotamientos, pero recuerden, la publicidad y la transparencia son el eje rector en la tutela de la dignidad humana. Una justicia de cara a la sociedad, en donde la sociedad, donde el público sea quien califique el trabajo de quien defiende, de quien acusa y de quien juzga. Ya me imagino al abogado diciendo: su señoría, yo nada más quiero que supla la deficiencia de mi queja. ¿Sí? O que diga: no tengo ningún argumento que fortalecer, su señoría. Y entonces, una serie de reflexiones. Pero los principios que van a sustentar, ya escritos constitucionalmente, es la publicidad. ¿Sí? Las audiencias de carácter público, de acceso a la gente, van a ser bajo un principio contradictorio. Al argumento, el contraargumento. A la tesis, la contratesis. De manera continua, sin interrupciones, concentrado en una sola diligencia. A menos que haya una razón, pues bueno, nos pasamos al día siguiente, rápido, bajo un principio: inmediación. ¿Qué significa la inmediación? Que el juez esté presente en la diligencia, que el juez perciba por sí el desahogo del contradictorio, y también que tenga la capacidad para poder resolver en ese momento la controversia y que dé su fallo, inocente o culpable, o que diga: denme chance, voy a reflexionar, pero no mucho tiempo, denme media hora, una hora, en 3 horas los vuelvo a invitar, pero no más tiempo, porque el dictado de la sentencia podrá ser en varios días, por escrito si quieren, pero el fallo lo tengo que dar en este momento. Y bueno, a través de la oralidad. La oralidad no es ningún principio, es un conducto, es un medio, para el efecto de que todos escuchen en qué consiste el debate, el contradictorio, para que no haya nada de que te escribo una carta y me contestas con otra carta. ¿Qué dijo? No escuché. No, todo está de cara a una sociedad. Pero hay un principio sustancial o fundamental. ¿Cuál es el principio que sustenta el sistema acusatorio? La presunción de inocencia. ¿Qué vamos a entender por presunción de inocencia? ¿En dónde está enmarcada la presunción de inocencia? El principio de principios, debido proceso. ¿Cómo conceptualizamos el debido proceso penal? El proceso penal justo, en donde escribía el ministro Pérez Dayán, y yo releía un poco un libro que escribí sobre presunción de inocencia. ¿Cómo armonizar? Para mí es el interrogante. El respeto irrestricto de los derechos humanos en este país y un combate eficaz y eficiente a la inseguridad. Pongámosle entre paréntesis, subrayado con negritas o con mayúscula o cursiva, como quieran, contra la delincuencia. Y el poder reformador hace ese cuestionamiento. Bueno, ¿y qué buscamos? ¿Qué queremos? Y nos dice la Constitución: busquemos 4 objetivos con mucha claridad, con mucha claridad. En el sistema acusatorio, primero vamos a esclarecer los hechos. Primer teoría, teoría de los hechos. 2, ¿sí?, de una manera muy importante, vamos a tutelar a los inocentes. Vamos a evitar la impunidad. Y evitar la impunidad, que es
que el que la haga, la pague en su justa dimensión. Alguien diría, el proceso penal justo en el respeto irrestricto de los derechos humanos es respetar un proceso en el que el inculpado goce de todos los derechos, pero no que produzca impunidad. ¿Cuáles son las reglas perfectamente establecidas? ¿Sí? Ese esclarecimiento de los hechos, esa tutela de los inocentes, que el culpable sea castigado y la posibilidad de hacer la restitución de los daños que sufren las víctimas de los delitos. Por eso se redimensiona los derechos del imputado y los de la víctima y ofendido del delito. En este propio contexto, pues vienen una serie de derechos y prerrogativas, tanto para uno como para otro. Existen principios que tutelan los sistemas acusatorios. Todavía hace 6-7 años llevé un curso de sistema acusatorio en el aula iberoamericana, jueces de habla española, desde México hasta la Patagonia, Chile, Argentina, también brasileños, del país Portugal y del país España, y así se llamaba el curso. Sistema acusatorio a través de la magistratura de Perú, y empecé a recorrer en el aula iberoamericana varios países latinoamericanos. Y una vez estaba en un chat formal y me preguntan hace 6 años más o menos, oye Miguel Ángel, ¿y cómo va la tutela judicial efectiva en México? Era un viernes, recuerdo, y dije, disculpe, tengo que retirarme porque tengo una clase el lunes, les aviso. Dije, ¿y esto qué es la tutela judicial efectiva? ¿A qué se refiere esta expresión principio? Bueno, ahora ya veo el párrafo 3º del artículo 1 constitucional que lo esclarece, que toda autoridad en el ámbito de su competencia tiene el deber, tiene la obligación de proteger los derechos humanos, su salvaguarda. Esto es, ¿quién es el garante del debido proceso? Pues el propio juzgador. Yo recuerdo cuando litigaba hace muchos años, y lo recuerdo con, no sé si con tristeza o sintiéndome héroe de 1000 batallas, que llegaba uno a protestar el cargo, ¿verdad? Y el señor secretario iba a tomar la declaración preparatoria y le decíamos, oiga, ¿me da permiso de hablar con mi cliente? Y me decía, no. Y yo decía, ¿por qué, señor? Pues no ha declarado. Si no ha declarado, pues ¿cómo va a hablar? Lo va a preparar, lo va a leccionar, lo va a aconsejar. Ahora digo, pues maldita sea, pues para eso quiero hablar con él. Pero antes no. Y de verdad era vergonzoso que el secretario se descuidaba tantito y uno haciéndole señas ahí al inculpado. Cállate, ay. Más o menos la tutela judicial es decir, pero oiga, no tan solo puede, debe, órale, siéntese, hable con él. ¿Sí? Permítale ese acceso. Hágale saber sus derechos. Yo le decía, oiga, hágale saber la imputación, quién declara en su contra, cuál es el delito que se le imputa, qué elementos probatorios existen. Y me decía, pues si no tengo tiempo, pues ¿qué cree que estamos a su disposición? Y yo decía, bueno, entonces asiente que no tiene tiempo. Dice, pues tampoco voy a sentar lo que usted quiera. Bueno, entonces asiente que no está el juez. ¿Y por qué? Pues sí, ya se fue desde hace rato. Sí, bueno, hable pero un poquito nada más. No, la tutela judicial es eso. Que el propio Estado, a través de la actividad judicial, se vuelve un garante de esos derechos. Es el Estado a quien le corresponde en cualquiera de los ámbitos poder garantizar ese respeto irrestricto a la dignidad humana a través de establecer
toda la serie de prerrogativas. Por eso, hay otros principios, el de la imparcialidad judicial. ¿Y en qué consiste la imparcialidad? Algo muy sencillo. El juez que conozca de hecho o de derecho un asunto está impedido para volver a conocer del mismo. Ahí no hay nada de que por precedente y por economía, como ya conocí, pues puedo volver a resolver. Le digo, si ustedes escucharon, la mitad de mi tiempo me la ha pasado de magistrado de apelación y la mitad de colegiado. Es interesante sentirse autoridad responsable y la autoridad del amparo, ¿sí? Pero en este propio contexto, hagan de cuenta que el señor juez niega una orden de aprehensión, yo revoco y digo, ¿cómo no? Claro que sí. Y él en su resolución de plazo constitucional decreta una libertad y yo digo, ay, ¿cómo libertad? Forma de prisión. Y decreta una absolutoria y digo, ¿cómo absolutoria? Es condenatoria. El sistema acusatorio dijo, no. Si tú ya te pronunciaste sobre una etapa procesal, a fin de preservar la imparcialidad y la posibilidad de que pueda ser analizado en otro contexto ideológico por otro juzgador, que sea otro quien juzgue. Que hay otros ojos que razonen en el mismo tema. Imparcialidad, tutela judicial efectiva, neno non reformato imperius, un enorme principio. Si únicamente apela al imputado, nunca le puedes empeorar su situación jurídica, jamás. Y nuestras leyes y nuestra jurisprudencia en nuestro país sostienen que si solamente apela al imputado, el juez en plena libertad o el tribunal de apelación puede reclasificar en peor. Sí. También sostiene que el juez, a fin de mejor proveer, puede ordenar el desahogo de pruebas. El sistema acusatorio dijo, no, ¿cómo crees? Tu juez no puedes tener ninguna prueba. Tú vas a decidir en el contradictorio, pero no puedes asumir una posición de defensa o de acusación. Y entonces se empiezan a establecer una serie de principios que se advinculan o se concatenan. Por eso los ejes rectores de los sistemas acusatorios se sustentan en principios muy sencillos. Dos etapas procesales. Una de investigación, donde el órgano investigador hace la propuesta de acusación, y otra de juzgamiento, totalmente autónoma e independiente de aquella en donde se juzga a esa persona. Las pruebas desahogadas en aquella etapa no tienen ningún valor en estas otras. Además, dos personas distintas, una quien investiga y otra quien juzga. No puedes empeorar la situación y la relativa vinculación del juez con las partes. En los sistemas acusatorios, el juez puede decir, señores, este no es un homicidio calificado, yo advierto que este es un homicidio en riña. Y por lo tanto, la sanción tiene que ser por un homicidio en riña, pero no por un homicidio calificado. No decir, como no demostraste el homicidio calificado, entonces lo exonero. No. Yo advierto que existe este tema, y eso es objeto de apelación sobre un punto de derecho, en la percepción directa de la prueba. Pero existe una relativa vinculación, pero el juez siempre preside. El juez es quien dirige la diligencia. Me decían unos jueces de Durango, por cierto me regalaron este pin ellos, en una clase, oiga, pero estábamos en una audiencia y el inculpado nombró a un abogado y ya íbamos a iniciar y el abogado dijo, pero quiero decirle a este tribunal que yo nunca he llevado un juicio en un sistema acusatorio. Y nosotros dijimos, no, pues entonces no puede. Nombra a otro, dijo, pues ahí está mi vecino que también es abogado. Dijo, yo tengo 20 años de abogado, yo lo voy a defender, pero tampoco he llevado uno en el sistema acusatorio. Dijo, entonces suspendimos la diligencia porque no había quien lo defendiera.
Y dije, yo he estado en muchos países y el juez se vuelve en un pedagogo. Instrumenta el sistema bajo las reglas claras. Les dice, señores, ese sistema consta de esto, hay un argumento inicial, una contestación, viene el desahogo de la prueba, preguntas, contrapreguntas, viene un argumento final y voy a dar mi veredicto. Nadie puede estar haciendo esto, aquello, no puede interrumpir y da toda la exposición. Porque entonces habría que preguntar a los jueces cuántos juicios habían llevado ellos. ¿Sí? Todo es un inicio. Todo es un empezar de nueva cuenta. Pero con otras perspectivas, desde luego, que eso es lo que trata de implicarse. Pero en un contexto importante. ¿Qué es la presunción de inocencia? En el debido proceso, con una defensa adecuada. Voy a hacer una reflexión. Hace poco nosotros vimos en todos los periódicos, en la televisión, en el canal judicial, que se debatió el tema de una persona a quien se le acusaba de secuestro. Y habría opiniones encontradas. Todavía retumba en este momento en nuestros oídos que esta y la semana pasada, mediáticamente, dicen los medios de comunicación, se ha amparado a un homicida y a unos secuestradores. Bueno, yo espero que nosotros no nos dejemos influenciar, porque somos juristas y debemos de ir al contexto de la problemática. Pero soñemos un poco. Soñar ni nos cuesta, nos hace felices. Si ustedes fueran ministros de la Corte, ¿cómo hubieran votado? Y además, no me digan por esto, por aquello, denle las razones. Escribámoslas y digamos cuál es nuestra justificación y cuál es nuestra razón después de hacer un sinfín de reflexiones. Le decía a un profesor que unos amigos bebieron junto a la playa. De repente bebieron tanto, uno se quedó dormido y al despertar había un bar con cabello, sangre, un desorden. Le imputaron un homicidio, lo juzgaron, lo sentenciaron a 22 años. Sale de la cárcel, le dicen, oye, fulanito no está muerto, está en San Diego. Va a San Diego y le dice, qué mala onda, ¿por qué nunca esclareciste que yo no te maté? Y dijo, pues por razones personales no lo hice. Y entonces ahí lo balea, lo mata, regresa a México, está en México, lo detienen y lo llevan ante ustedes que son jueces. Y la pregunta es, ¿lo juzgarían por ese homicidio? Y les pido algo. No contesten. ¿No? ¿No? Porque nosotros somos juristas. Nosotros tenemos que llevar nuestro problema a un laboratorio. ¿Recuerdan cuando íbamos a la secundaria? Que examinábamos a las ratas, al conejo, a la rana, a la lombriz, y que le poníamos cloroformo, algunos de nosotros con una hazaña bien padre, así hasta que se moría. Y luego le hacíamos una excisión y veíamos sus pulmones, su corazón, todo. Bueno, ahora creo que ya no existe eso por la ley de protección a los animales, pero nosotros sí lo hicimos. Creo que pretendían que a través de la observación, bajo métodos científicos, advirtiéramos los órganos similares a los humanos. Así son los asuntos, llevémoslo a nuestro laboratorio. Y desde luego depende cómo esté abastecido nuestro laboratorio, ¿no? Una vez tenía una secretaria y le mandé un librero, y fue y me reclamó y me dijo, ¿por qué me manda un librero? ¿No ve que no tengo ningún libro? Claro que yo sé que no tiene ningún libro, por eso se lo mando, para que lo llene de libros y los lea. Pues, yo ya me di cuenta. ¿Sí?
O como es aquellos secretarios que me dicen, cámbienme a mis oficiales, no saben buscar tesis, no encuentran tesis. O sea, siempre todo quieren resolver con una tesis. Y yo les digo, no se los voy a cambiar, porque hacen el dueto perfecto. Ellos no saben buscar tesis, usted no sabe pensar, pues está perfecto. Ya, pues ¿para qué? Siempre estar buscando a ver qué pensó otro. Uno de los primeros derechos humanos es el derecho a pensar. Y en los jóvenes no es un derecho, es un deber, es una obligación. Pensar, pensar, aunque se equivoquen, aunque erren 1000 veces. Pero entonces lo llevamos al laboratorio y decimos, ¿qué implica el nem bis in idem juzgar a 2 veces a una persona por el mismo delito? Y entonces, ¿qué preguntamos? ¿Qué se debe de entender por delito? ¿Qué es el acto de juzgamiento? Alguna serie de reflexiones que hagamos. ¿Qué ha dicho el derecho comparado? ¿Qué han dicho cortes constitucionales? ¿Cuáles son las tendencias sobre el estado del arte? ¿Cuáles son los criterios que en México se han asumido? ¿Cuáles son los precedentes? Y después decir, sí por esto o no por esto. ¿Sí? Y no decir a la primera sí o no. Hay que sujetarlo a un rigor científico. ¿Y cómo votaríamos? Porque lo que yo recuerdo, habría 2 posiciones. Se violó el debido proceso, la defensa adecuada y en consecuencia la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque al recrearse una detención, se hace mediática la imputación de los testigos de cargo. Ya los testigos están viciados, una prueba ilícita, obtenida indebidamente. ¿Por qué? Porque ven el video y dicen, ay, si yo soy ese que está con los ojos tapados y está una persona a mi lado y la detiene junto conmigo cuando estoy secuestrado, pues entonces, ¿quién es esa persona? ¿Cómo se redimensiona la presunción de inocencia? Otros dicen, bueno, está bien, es una prueba viciada. Entonces, lo importante es suprimir esta prueba viciada. Y si el resto del material probatorio nos permite de llegar a una u otra conclusión, pues que sea valorada por el juez de la instancia. No es fácil, no, claro que no. Porque es el derrotero de una nación. ¿Acaso no en la profilaxis humana no son dolorosas para que viva alguien? ¿No a veces hay que amputarle un pie o los 2 pies para que siga viviendo una persona? ¿Cuál es la repercusión en tal de los sentidos? Sí, mira, tenemos que entender a la presunción de inocencia en 3 vertientes, 3 sentidos. 1, como un derecho fundamental. 2, como una regla de tratamiento procesal. Y 3, como una regla de la valoración de la prueba. Un derecho fundamental, una regla de tratamiento procesal y una regla de la valoración de la prueba. ¿Por qué es un derecho fundamental o un derecho humano? Porque se contiene en la propia Constitución. ¿Quién preserva este derecho? Es el órgano jurisdiccional. Un estadio, ¿sí?, extraordinario. Aquí traigo precisamente esas 3 tesis de ese asunto que les comento, que emanaron. Presunción de inocencia como regla de trato en su vertiente extraprocesal de contenido y características. Presunción de inocencia como regla de trato en su vertiente extraprocesal, influencia de su violación en el proceso penal. Presunción de inocencia y derecho a la información, su relación con la exposición de detenidos ante los medios de comunicación. Presunción de inocencia
como regla de trato en su vertiente extraprocesal, su relación con el principio de buena fe ministerial. Ey, la presunción de inocencia no es únicamente de carácter procesal, juez. Es una regla que impera desde que una persona es imputada y en su caso detenida de un delito. Desde ese instante, él ya está tutelado y protegido por un principio de presunción de inocencia. Más o menos diversos autores sostienen que la presunción de inocencia tiene varios elementos. El primero de ellos, que es incuestionable, que el Estado es quien tiene la obligación de demostrar la culpabilidad del acusado. El Estado. 2, que no es todo el Estado, que únicamente es el órgano técnico de acusación, llámese fiscal o ministerio público, quien tiene la carga de demostrar esa culpabilidad. 3, siempre y cuando sostenga la acusación en pruebas lícitas, esto es, sustentadas y fundamentadas en un marco constitucional, ahora de tratados de derechos humanos y normas secundarias. 4, el propio principio preserva y enerva otra garantía, el de la defensa. El propio sistema, el propio principio enerva o hace surgir a la defensa como institución. Por eso en ninguna parte del mundo se toleraría lo que hemos visto en algunos sistemas, en algunos estados de la República, donde el defensor se levanta y dice: su señoría, esta defensa no tiene teoría del caso. ¿Qué es lo que está diciendo? Pues no tengo ningún argumento, él es el que va a demostrar la culpabilidad, yo estoy aquí nada más como espectador. ¿Saben qué sucedería en Inglaterra, por ejemplo? Ese abogado jamás defendería ni un solo caso en su vida. Si no tienes argumento, no tienes contradictorio, no tienes contratesis, pues entonces ya debiste haber llegado a un arreglo. Pues ¿a qué vienes a este juicio? Si vienes a defender, ¿sí?, es para contradecir la imputación, porque ya tienes un argumento de defensa. Pero no decir que no tienes nada que decir, porque ese es un contradictorio en igualdad de armas, aparentemente. A la imputación, la contraimputación. En Chile, en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos, en muchos lugares, la defensa asume roles muy importantes. Por ejemplo, en Estados Unidos se llama defensa ferviente. En Chile, defensa eficaz, y en Colombia, defensa eficiente. Los defensores nunca jamás se someten a la pretensión de acusación. Nunca. Pero nunca jamás llevan una mentira o una falsedad a juicio. Jamás. O sea, no me rindo, ¿no? Voy a luchar, pero en juego limpio. Un principio muy interesante. Y en ese propio contexto dicen: la prueba debe de ser lícita. Vas a enervar el derecho de defensa. Otro punto: la presunción de inocencia debe ser superada procesalmente por la prueba de cargo. Y finalmente, la sentencia condenatoria debe de ser más allá de toda duda razonable de inocencia del acusado. Vean cómo no es cierto que la presunción de inocencia es estimar que una persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. No, esa es la punta de la madeja. Los contenidos son mucho mayores. Hoy se discuten temas de la prueba ilícita. ¿Ya vieron el proyecto que está en discusión de Código Procesal Penal Único? Que
¿Qué opinan? ¿Debe de haber un código postal único en este país? ¿Sí o no? ¿Un código penal único? ¿Sí o no? Ustedes ya pertenecen a otra etapa, pero en la mía, los estados decían que eran soberanos e independientes y autónomos, y que cada estado tendría derecho a establecer sus normas conforme a sus necesidades, y que no se iban a someter al centralismo. Bueno, pero siempre ha habido, desde hace muchos años, una ley federal del trabajo, un código de comercio, una ley de instituciones de crédito, y no ha habido ningún problema. Solamente hay 5 países en el mundo, México es uno de ellos, que tiene diversidad legislativa adjetiva y sustantiva. Las razones para que haya un código procesal penal serían las mismas para que haya un código penal. Pero también son temas de discusión. Yo les digo que los profesores procuramos no hablar con verdades, porque no somos dueños de la verdad. Damos los puntos de vista que existen. Una vez que tuve oportunidad de conferenciar con Gunther Jacobs, me gustaba cuando él decía: la única verdad es que nadie es dueño de la verdad, y si alguien dice que es dueño de la verdad, la única verdad es que es un soberbio. Entonces todo es digno de discusión. Hay filósofos que dicen: no comparto lo que dices, pero hasta con la vida defenderé el derecho que tienes para expresar tus ideas. Eso es un tono de racionalidad y de tolerancia. En este propio contexto, la Corte ha estado asumiendo esa posición en este propio contexto, porque antes dijo que sí había presunción de inocencia de manera implícita,